Durante siglos, las legiones romanas se desplegaron por Europa, Asia y África como si fueran un engranaje perfecto de un reloj que jamás se detenía. Allí donde avanzaban, dejaban tras de sí ciudades rendidas, murallas abatidas y enemigos que aprendían a temer incluso el eco de sus pasos. Para los adversarios de Roma, el retumbar de sus tambores no era música marcial, era un presagio de muerte inminente. El sonido marcaba el compás del avance, y para quien lo escuchaba, era como si el destino estuviese sellado. Sin embargo, reducir el éxito romano únicamente a la superioridad numérica o a la férrea disciplina sería simplificar demasiado su fórmula de dominio. Roma poseía algo más, un elemento invisible que operaba en silencio, una fuerza letal que podía aniquilar antes de que la víctima comprendiera siquiera lo que estaba ocurriendo. En medio del estrépito de espadas chocando, del fragor de los escudos y de los gritos de guerra, había un instante que contrastaba con todo aquel caos. Un segundo de absoluto silencio. No era el rugido que anunciaban las catapultas, ni el silbido inconfundible de las flechas cortando el aire. Era un silencio diferente, tenso, cargado de amenaza. El silencio justo antes de la muerte. Ese instante tenía un nombre: la balista. Esta máquina, construida con madera endurecida, piezas metálicas y cuerdas hechas de tendones, era capaz de arrojar pernos de hierro a velocidades que hoy calcularíamos en más de 100 kilómetros por hora. Los proyectiles no se detenían ante escudos ni armaduras, y perforaban con la misma facilidad al guerrero que intentara ocultarse tras un muro improvisado. Su función no se limitaba a matar, desmoralizaba, desorganizaba y paralizaba ejércitos enteros. Bastaba un solo disparo bien ejecutado para decidir el rumbo de un asedio o convertir una batalla en un episodio de pánico colectivo. Sin embargo, en la memoria colectiva actual, la balista rara vez ocupa el lugar que merece. Fue el arma que transformó el arte de la guerra en una ciencia de la precisión y que dio a Roma un poder tan exacto como mortal. Pero para comprenderla, hay que retroceder en el tiempo, porque su historia no se originó en Roma, sino siglos antes, en el mundo griego. Allí, en un periodo donde la guerra todavía dependía sobre todo de la fuerza física y del valor individual, apareció un invento extraño que a primera vista parecía poco más que un experimento curioso. Y aunque rudimentario, ese primer paso desencadenaría una revolución en la manera de combatir. Nos situamos en el siglo V a.C. Un soldado griego sostiene un arma extraña, que hoy podría parecer incluso ridícula. Era el gastrafetes, o arco de vientre. Se trataba de una ballesta primitiva, pero con una innovación sorprendente. El guerrero no tensaba la cuerda con la fuerza de sus brazos, sino que se inclinaba sobre el arma y empleaba el peso de su propio cuerpo para comprimirla. Esto permitía acumular más tensión y, por ende, lanzar el proyectil con una fuerza mucho mayor que la de un arco convencional. Aunque sencillo, este invento abrió la puerta a un nuevo concepto: la guerra mecánica. El cambio verdadero, sin embargo, llegaría en Siracusa, en la isla de Sicilia, bajo el gobierno de Dionisio I, un líder ambicioso que comprendió el valor estratégico de la ingeniería militar. Dionisio hizo algo sin precedentes. Contrató ingenieros de guerra a tiempo completo. En talleres resguardados de miradas indiscretas, aquellos especialistas trabajaban día y noche, convirtiendo la guerra en una disciplina científica. De sus manos surgieron las primeras máquinas de torsión, cuyo principio consistía en almacenar energía en cuerdas elaboradas con tendones animales y cabellos trenzados, capaces de liberar una fuerza explosiva que superaba cualquier arco. Por primera vez, el resultado de un combate ya no dependía solo de la fuerza bruta o el coraje, sino también de la precisión del cálculo y de la pericia técnica. Este conocimiento viajó por el Mediterráneo,
y en el año 332 a.C., Alejandro Magno lo utilizó con devastador efecto durante el asedio de Tiro. Sus ingenios lanzaban proyectiles que destrozaban murallas y dejaban a los defensores expuestos e indefensos. La historia militar ya no sería la misma. Pero aquí surge la paradoja. A pesar de tener entre sus manos una herramienta revolucionaria, los griegos nunca la integraron masivamente en sus ejércitos. La consideraban un recurso especializado para asedios, no el núcleo de su estrategia. Esa limitación sería la oportunidad perfecta para la potencia emergente del oeste. Cuando Roma inició su expansión por el Mediterráneo oriental, no solo se apoderó de territorios, sino también de conocimientos. Cada ciudad helenística que caía en manos romanas se convertía en un repositorio de secretos militares. Entre ellos, las máquinas de torsión destacaron por su potencial. La mentalidad romana era distinta. Si algo funcionaba, no era un lujo ocasional, sino una obligación perfeccionarlo. La prueba más clara de esta mentalidad ocurrió en el 214 a.C., en el asedio de Siracusa, en la Segunda Guerra Púnica. Imagina los barcos romanos aproximándose al puerto, mientras en lo alto de las murallas se desplegaban ingenios diseñados por Arquímedes, proyectiles que hundían naves, ganchos que levantaban embarcaciones enemigas del agua, piedras colosales que caían con fuerza aplastante. Según las crónicas de Plutarco y Tito Livio, era como si la ciudad estuviese viva y decidida a defenderse por sí misma. Roma estuvo al borde del desastre, pero cuando finalmente tomó Siracusa, no solo obtuvo un nuevo territorio, se apropió de su ciencia. Desde ese momento, la artillería se convirtió en una extensión natural de las legiones. Aparecieron los balistari, ingenieros especializados que acompañaban a los ejércitos y que podían diseñar y montar balistas, tanto portátiles como gigantescas, siguiendo proporciones estandarizadas. Cada legión transportaba un arsenal completo, listo para desplegarse en pocas horas. En los tiempos de Julio César, ningún ejército rival podía igualar la precisión romana. En batallas como Alesia o Avaricum, las balistas no solo derribaban murallas, sino que transformaban el terreno de combate en un tablero de ajedrez mortal, donde cada pieza enemiga podía ser eliminada con un disparo calculado. Roma entendió que el verdadero poder de estas máquinas no residía únicamente en su capacidad destructiva, sino en su capacidad de controlar el campo de batalla. Un líder enemigo podía ser eliminado antes de que sus tropas tuvieran oportunidad de luchar. El miedo hacía el resto. Pero estas máquinas no eran simples armazones de madera. En su interior escondían un principio mecánico tan exacto que convertía la muerte en una ecuación. Por fuera podían parecer grandes ballestas montadas sobre estructuras de madera, pero quienes las examinaban de cerca comprendían que estaban ante una obra maestra de ingeniería. El corazón de la balista eran dos columnas verticales, llamadas cheques, que sostenían los resortes de torsión. Cuerdas gruesas elaboradas con tendones animales y cabellos trenzados, tratadas con vinagre para conservar su elasticidad. Cuanto más se giraban estas cuerdas, más energía acumulaban, lista para ser liberada en un instante letal. El proceso de disparo era casi ceremonial. Un soldado accionaba el torno, haciendo retroceder los brazos de lanzamiento, mientras la torsión comprimía los tendones como si fueran músculos de un gigante. El perno de hierro, que podía medir hasta 1 metro, se deslizaba en un canal perfectamente liso llamado canalis. Tras un instante de silencio absoluto, el gatillo liberaba toda la energía acumulada. El proyectil salía disparado tan rápido que resultaba invisible al ojo humano, atravesando escudos, corazas y al combatiente que se ocultaba tras ellos. Cada componente estaba diseñado con precisión matemática. El diámetro de los resortes, la longitud de los brazos, el grosor del bastidor e incluso el tamaño de los orificios para las cuerdas. Vitruvio, ingeniero romano, dejó registradas estas proporciones como fórmulas de vida o muerte. Una balista requería de un equipo de 4 hombres. Uno colocaba el proyectil, otro tensaba la cuerda,
Un tercero ajustaba la torsión según las condiciones climáticas y el último daba la orden de disparo. La humedad podía ablandar los tendones y el calor extremo podía romper los brazos de lanzamiento. Un mal ajuste no solo provocaba fallos, podía matar a la propia tripulación. Gracias a su diseño estandarizado, las balistas podían transportarse desmontadas en cajas numeradas, montarse en horas y estar listas para actuar en cualquier frontera. Para Roma, cada una era un instrumento musical afinado para interpretar una sinfonía de precisión letal. Más allá de su mecánica, su impacto psicológico era su verdadera arma. Imagina un amanecer en el siglo I después de Cristo, en un valle cubierto de niebla. Frente a ti, el ejército enemigo aguarda. De pronto, el silencio es roto por un chasquido seco y un hombre a tu lado cae sin comprender qué lo alcanzó.